Secretaría de Educación. Dirección General de Desarrollo Profesional. El camino para la construcción del Plan de Refundación de Educación Nacional por el doctor José Alberto Acevedo Bustillo, a quien le damos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a nuestra institución. Previo a que el doctor pueda iniciar con su interesante conferencia, recordarle e informarle que el doctor Acevedo es consultor contratado por el Consejo Nacional de Educación para dirigir el proceso del modelo de refundación para la educación nacional. Así que, previo a que él pueda acompañarnos, le doy la palabra a nuestra compañera Paula Alvarado, quien hará un breve resumen de su currículum. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Para conocer un poco acerca de quién es José Alberto Acevedo Bustillo. Él es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Gestión de Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También cuenta con una maestría en Economía y Planificación del Desarrollo. Asimismo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma universidad. Actualmente es consultor en Investigación Social y Planificación del Desarrollo desde 1990 hasta la fecha. Ha realizado investigaciones cuantitativas y cualitativas para entidades gubernamentales, centros académicos y organismos internacionales, sistematización de aprendizajes, diseño de procesos de desarrollo de capacidades, así como la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo social. En cuanto a su experiencia profesional, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, gerencia de proyectos de desarrollo social, un investigador educativo, es planificador y ha realizado varias publicaciones sobre educación y migración, coautor en varias publicaciones en inglés, así como también autor en algunas publicaciones en español, como el Perfil Migratorio de Honduras en el 2019, Los jóvenes, mujeres y hombres excluidos de las oportunidades de educación y trabajo en Honduras, una mirada exploratoria acerca de las percepciones sociales sobre los niños, 2014. La educación alternativa no formal en Honduras, desafíos y potencialidades. Así que sin más preámbulo, los dejo con el doctor José Alberto Acevedo Bustillo. Buenos días. Siempre es un gusto estar con un auditorio tan talentoso como el que tenemos aquí hoy, porque eso nos da la oportunidad de discutir, de debatir acerca de un tema que va a estar ocupando nuestras mentes, no solo durante el proceso de formulación, sino también durante, espero yo, los próximos años ya. Porque vivimos una época donde ya no se trata de hacer pequeños ajustes, pequeños cambios, sino que se trata de hacer transformaciones profundas en todo el sistema social, pero en este caso particularmente por razones de nuestro trabajo en el sistema educativo. Quisiera aprovechar solo para hacer una pequeñísima corrección en la biografía. Yo fui profesor universitario durante unos 37 años aproximadamente y me retiré en el 2016, de manera que sigo siendo espiritualmente un profesor universitario, pero ya no estoy vinculado a la UNAM de esa manera, digamos, dependiente de la UNAM. Sí, gracias. Quisiera también decir algo antes de comenzar con la presentación, porque esto tiene que ver mucho con ustedes y con otros que no están presentes, que están atendiendo esta plática, pero también con otros que no están conectados en este momento de ninguna manera, pero que sí están conectados con el tema. Y es que la formulación de un plan de refundación
no es un asunto de un individuo, no es un asunto de un hombre o de una mujer, no es un asunto de un consultor. El consultor es meramente una suerte de facilitador del proceso de formulación. ¿Qué significa eso en otros términos? Que la construcción del plan tiene que ser una construcción colectiva. Es una construcción en la cual ustedes deberán participar en la medida de lo posible y en la medida de lo permitido también, dado que ustedes tienen su trabajo, pero es muy probable que algunos de ustedes y algunas sean llamados para estar en algunos de los talleres. Por lo tanto, tendrán la oportunidad de participar y de proponer. Al fin y al cabo, se trata de proponer y también se trata de tener la capacidad de lograr consensos cuando se puede y también de hacer prevalecer en una sana discusión crítica aquellas posiciones que son más productivas para el proceso de refundación. En este proceso, como mostraré más adelante, habrá un conjunto de ideas que vendrán de diferentes sectores y que deberán ser objeto de debate. Y ustedes ven que ya el ambiente en relación al sistema educativo ya está un poco caliente, ¿no? Y es muy probable que haya cada vez más debate en el futuro en la medida en que las ideas acerca de la refundación vayan emergiendo, se vayan convirtiendo en ideas públicas. Seguramente muchas de las personas aquí presentes van a tener la oportunidad de hacer sus planteamientos. Por razones formales, sugiero yo que tengamos la presentación. Trataré de hacerlo con cierta rapidez y después no sé cuánto tiempo podríamos tener para conversar un poco. Y voy a agradecer, si están grabando, que me regalen una copia de la grabación, especialmente de la conversación, ¿ya? No tanto de esta fase, porque todos los días me miro al espejo, entonces no creo yo que vaya a ganar mucho ahí, pero de la conversación sí me interesa sobremanera. Algo que ha generado ya cierto debate, y creo que ustedes son conscientes de ello, es este concepto de refundación. Por un lado, es un concepto que no forma parte de la vida cotidiana, no forma parte, para decirlo de manera más elegante, no forma parte del imaginario común, digamos. Aunque sí forma parte, por supuesto, del imaginario de los académicos, de los profesionales, y es probable que el concepto mismo de refundación, cuando no se estudia, pueda generar un cierto miedo, un cierto rechazo. Y creo que es un asunto que debemos tener muy claro, ¿ya? ¿Qué significa ese concepto de refundación? En el fondo, un proceso de refundación, como ustedes pueden ver en esa lámina, es un proceso de transformación. Y más allá de cualquier discusión que podamos hacer, creo que debemos convenir en que en esta sociedad se necesita una transformación profunda. Es decir, se necesita refundar esta sociedad. No se trata meramente de refundar el Estado, como podemos pensar. Por supuesto que la refundación del Estado, la transformación del Estado, es una condición para poder transformar la sociedad en una dirección que sea mucho más adecuada para la mayor parte de la población. Porque en una sociedad en la cual, grosso modo, 7 de cada 10 personas viven en la pobreza, creo que hacer un proceso de transformación
es necesario. Y además es un proceso que se ha venido demorando durante décadas, porque si revisamos las estadísticas a lo largo de varias décadas, vamos a ver que la pobreza es un asunto bastante duro, bastante difícil de modificar con los enfoques de desarrollo que han venido prevaleciendo en estas últimas décadas. De manera que lo que tenemos es una especie de pobreza casi fosilizada que no se puede modificar. De manera entonces que necesitamos hacer ese proceso de transformación y a ese proceso de transformación le llamamos refundación. Y vale la pena también señalar que desde el punto de vista más académico, este es un asunto que no surge simplemente de la mente de políticos. Y digo políticos en este caso en el buen sentido de la palabra, porque frecuentemente también hablamos del concepto políticos en un sentido menos positivo. Es un concepto que se ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas para tratar de responder a esa necesidad de transformación, y varios académicos han trabajado ese tema, y este es un autor que yo recomiendo bastante, que es bastante conocido, por supuesto, es un sociólogo brasileño, Boaventura de Sousa Santos, y sus textos además tienen la ventaja de que son gratuitos, están disponibles en la página de Claxo, del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, para aquellos que les gusta leer un libro en lugar de leer el hilo de Twitter o el hilo de Facebook. Creo que pueden ahí bajar y tener una visión mucho más detallada de el concepto de refundación. Y el proceso de refundación del sistema educativo, entonces, debe ser entendido en el marco de esa necesidad histórica, podemos agregarle, de refundar, de transformar la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de transformar el Estado. Ahora bien, aunque el proceso de refundación del sistema educativo es parte de la refundación del Estado, no necesariamente va a guardar una relación sincrónica, es decir, no va a ocurrir al mismo tiempo que los demás procesos de transformación, dado que el Estado es una entidad extremadamente compleja y el Estado, como ustedes saben, refleja también equilibrios diferentes de fuerzas políticas que han estado presentes a lo largo de las últimas décadas. Entonces, es muy probable que el proceso de transformación de la educación pueda avanzar más rápidamente que otros procesos. Eso debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, para que el proceso de transformación del sistema educativo como un todo pueda avanzar más, se necesita también que el resto del Estado tenga la oportunidad de transformarse. Y como ustedes saben, hay ahora procesos que están en marcha, hay procesos que ni siquiera están en marcha, son procesos en ciernes, son procesos que todavía tienen un carácter latente, pero que si avanzan, entonces van a contribuir al proceso de refundación del sistema educativo, dado que, entre otras cosas, la transformación del sistema educativo requiere recursos. Por ejemplo, no podemos tener escuelas que respondan a las necesidades de nuestra época sin inversiones significativas. Esas escuelas que mostró el señor ministro a nivel de diseño hace, creo que 2 o 3 días, creo que fue en Comayagua, esas escuelas
obviamente, para construirse masivamente, requieren recursos y requieren, por supuesto, otra forma de distribución de los recursos nacionales y también otra priorización de las necesidades sociales, especialmente en educación y también en salud. Un elemento que me gustaría destacar acá es que la refundación es una necesidad histórica, como he dicho, y lo es porque la educación es un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales, lamentablemente. Por supuesto que la educación desempeña múltiples funciones, como ustedes que son educadores seguramente en su mayor parte saben. La educación puede servir como un mecanismo de movilidad social y seguramente muchos de nosotros somos un ejemplo de cómo la educación nos ha ayudado a movilizarnos socialmente, es decir, a venir de una familia pobre a convertirnos o estar en proceso de convertirnos en una familia o parte de una familia de clase media, ¿no es cierto? ¿Ya? Si hacemos un examen de nosotros mismos, vamos a encontrar eso. Es decir, la educación es importante porque puede contribuir poderosamente a la movilidad social. Naturalmente, la educación por sí misma es insuficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos una contrapartida que no viene del sistema educativo necesariamente, sino que viene del resto del sistema social, dado que el sistema educativo es un subsistema de un sistema más amplio e interactúa con otros subsistemas. ¿Qué quiero decir? De nada nos sirve tener profesionales de altos vuelos si no tenemos oportunidades laborales suficientes. De manera entonces que efectivamente el sistema educativo nos provee de esas competencias para desempeñar tareas cada vez más complejas. Pero puede ser que esa educación que recibimos no sea tan relevante. No porque no esté conectada con las necesidades sociales, sino porque no hay un mercado de trabajo lo suficientemente dinámico como para absorber esas capacidades en desarrollo. Y yo comentaba en otra presentación, como dato anecdótico, es decir, no como evidencia dura, científica, que cuando uno habla con jóvenes estudiantes de educación media acerca de su año de graduación, es bastante frecuente escuchar que dicen que una de las mayores explicaciones de por qué se retiran del sistema educativo es porque la educación que reciben no es relevante para ganarse la vida. ¿Ya? Porque dicen, mire, ahí en el barrio donde yo vivo hay licenciados, hay ingenieros, hay bachilleres en esto, bachilleres en lo otro, pero no están trabajando. ¿Ya? Y eso entonces constituye una suerte de desestima. Cerrando el círculo de esta idea, entonces, necesitamos que la educación provea competencias para poder lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y de todos, pero se necesita también que se transforme el resto del sistema social. Si no, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir enviando como sociedad a nuestros jóvenes a sociedades más desarrolladas. Siempre que hay esas profundas desigualdades a nivel global, vamos a encontrar esos procesos migratorios. ¿Qué necesita un joven hondureño para conseguir trabajo? Principalmente tener la oportunidad de cruzar el Río Grande, porque si cruzan el Río Grande
es seguro que encuentran trabajo. Mientras que aquí el trabajo es algo bastante difícil de obtener. A mí me llama la atención cuando camino por algún centro comercial en Estados Unidos, y yo, no vayan a pensar que es que paso viajando por allá, pero cuando voy por ahí, me llama la atención ver que en cada tienda hay un rotulito que dice, ahora estamos contratando. ¿Qué significa eso? Que hay bastantes oportunidades laborales, y eso explica en última instancia por qué la gente se marcha para allá. Porque de no trabajar aquí a trabajar allá hay un mundo de diferencia. Entonces, la educación puede ser un poderoso mecanismo de movilidad social, pero solo si hay un mercado de trabajo dinámico. Un mercado de trabajo, entonces, que no esté tan centrado simplemente en las ganancias, sino también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Pero también la educación puede desempeñar otras funciones. La educación puede contribuir a transformar una sociedad en su conjunto. Y eso pasa por la transformación de los enfoques que tienen las personas, que tienen las sociedades acerca del desarrollo. Si a nosotros nos enseñan que no es necesario tener organizaciones sindicales u organizaciones campesinas u organizaciones magisteriales, entonces vamos a pensar que efectivamente esas organizaciones no son necesarias. Pero si el sistema educativo nos enseña que una sociedad con organizaciones fuertes va a ser una sociedad más fuerte, una sociedad más dispuesta a debatir acerca de los problemas nacionales, entonces eso nos va a proveer un estilo de pensamiento radicalmente diferente. Y esto nos lleva a otro tema que seguramente habrá que poner en el centro del debate en los próximos años, que es la transformación del currículo. Y la transformación del currículo pasa inevitablemente o requiere inevitablemente el desarrollo de nuevas capacidades de los docentes y de las docentes, perdón. Entonces, para que la educación pueda dejar de cumplir ese rol, por lo menos parcialmente, de reproductora de las desigualdades sociales, tiene que no solo proveer competencias, sino que también tiene que contribuir al cambio de los enfoques que tenemos las personas acerca de la vida social. No hay otro camino. A mí me llama la atención, por ejemplo, en algunas sociedades relativamente cercanas a la nuestra, en las cuales en algunos departamentos o provincias o estados es prohibido enseñar ciertos temas por razones religiosas, qué sé yo, discutir temas como evolución, porque se considera que esos temas son innecesarios. Incluso si ustedes revisan nuestros textos, van a encontrar que lamentablemente todavía esos textos tienden a reproducir ciertos modos de pensar acerca de las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso se refleja también en cómo se articula el mercado laboral para los profesionales de la educación. Si vamos a educación básica, probablemente vamos a encontrar más mujeres, ¿ya? Y, por supuesto, hay más mujeres formadas como docentes, pero en la medida que vamos subiendo en la pirámide, es probable que encontremos comparativamente menos mujeres que hombres, y también vamos a encontrar probablemente en posiciones de poder menos mujeres que hombres. Por supuesto, todo esto debe ser objeto de un análisis. En resumen, entonces, necesitamos transformar, refundar el sistema educativo
de tal manera que ese sistema educativo no siga reproduciendo las desigualdades sociales, sino que más bien sea un instrumento para reducir esas brechas entre diferentes grupos sociales. De tal manera que estudiar en la escuela pública provea tantas competencias como estudiar en la escuela privada. Porque no es un pecado que existan las escuelas privadas, y lo que sí es un pecado desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, es que la escuela pública no pueda tener la misma calidad que tiene la escuela privada. Porque si la escuela pública no tiene la misma calidad, difícilmente va a competir el estudiante con el estudiante de la escuela privada. Ya quisiéramos nosotros que todos los estudiantes de las escuelas públicas fueran bilingües. Y de esa manera se podrían conectar mejor con el mundo. No podemos negar que el inglés hoy en día es como una especie de lengua franca, ¿no? ¿Ya? En el mundo. Es decir, que nos permite conectarnos. Y por lo tanto, deberíamos ofrecer la oportunidad de formación bilingüe a todas y a todos, para que se puedan conectar más fácilmente con el resto del mundo. Como seguramente era y perdonen aquí los antropólogos y los historiadores, como seguramente era el náhuatl en la época precolombina, ya que era como la lengua franca de los indígenas. ¿Qué? ¿Cuáles son algunos de los determinantes de la refundación? Es decir, algunos temas esenciales, algunos temas torales que nosotros debemos tener en cuenta. Y ojo, esto no es exhaustivo, no estamos dando cuenta de todos los determinantes, y de hecho me gustaría escuchar sus opiniones cuando terminemos la conversación, o la presentación, perdón. Lo primero es que debemos tener claro un enfoque de desarrollo, porque el sistema educativo debe contribuir a reforzar el enfoque de desarrollo. No se trata solamente de proveer capacidades científicas y técnicas, sino también un enfoque frente a los demás seres humanos, ¿verdad? Necesitamos un enfoque de desarrollo basado en derechos humanos, de tal manera que no veamos al ser humano simplemente como alguien que porta necesidades, que necesita alimentación, que necesita esto, que necesita lo otro, sino como sujeto de derechos. Por ejemplo, me gustó cuando escuché que dijeron el derecho a la energía es un derecho humano. Y eso es absolutamente cierto. ¿Ya? Así como trabajar no es meramente una necesidad. Trabajar es un derecho. Tenemos derecho a trabajar, así como tenemos también derecho al retiro, tenemos derecho a la pensión. Pero ¿cuántos podemos ejercer ese derecho a tener una pensión de retiro? Por otra parte, es necesario que tengamos una visión del desarrollo nacional. Y estoy seguro que esa visión del desarrollo nacional debe estar ahora mismo en construcción, en desarrollo, porque el sistema educativo tiene que fortalecer esa visión del desarrollo nacional. Y en el currículo, y de ahí la necesidad de la transformación del currículo, en el currículo tiene que estar claro ese proceso de desarrollo nacional hacia el cual va a transitar la sociedad. Por ejemplo, hasta ahora, ¿en qué hemos basado el desarrollo nacional? Uno, en la exportación de fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo la exportamos de dos maneras. Una es
a través de la maquila, porque si lo piensan bien, en la maquila, en esencia lo que estamos exportando es fuerza de trabajo, porque hay menos valor agregado en las materias primas y ningún valor agregado en los equipos. Y la otra manera de exportar fuerza de trabajo a través de la migración. Y es más que fuerza de trabajo, a pesar de que a algunos no les guste este término, es capital humano. Es decir, son seres humanos con capacidades que ya no van a servir para esta sociedad, sino que van a servir para otra sociedad, a pesar de que la inversión para el desarrollo de esas capacidades se ha producido acá. En el fondo estamos transfiriendo riqueza hacia otras sociedades y por supuesto a cambio recibimos la remesa. Pero nunca hemos cuantificado el impacto negativo que tiene la migración en la descomposición de la vida familiar y las consecuencias que eso tiene sobre la vida de las niñas y de los niños y de los adolescentes. Otro elemento también que es parte de ese enfoque de desarrollo es el fortalecimiento de la identidad nacional, que tiene que ir más allá de la existencia de referentes históricos. Tenemos que recuperar referentes más recientes y tenemos que recuperar también todos aquellos ingredientes que le dan sentido a la nacionalidad hondureña. Y ese es un trabajo, por supuesto, que está en construcción y que habrá que seguir haciendo. Y el otro elemento importante en este enfoque de desarrollo es la ruta que debemos seguir para el desarrollo. No solo se trata de tener una visión, dónde queremos estar en el año 2040 o en el año 2050. Podemos imaginar una sociedad con un 20% de pobreza. ¿Se imaginan? Eso sería un logro tremendo, ¿ya? Pero tenemos que preguntarnos, ¿y cuál va a ser la ruta que vamos a seguir? ¿Vamos a seguir fundamentando el desarrollo económico en la extracción, en este modelo neo-extractivista? ¿Vamos a seguir produciendo materias primas como café, como aceite de palma? ¿O vamos a seguir un estilo que permita una mayor transformación de la producción local? Esa es una pregunta clave que debemos responder, y no la vamos a responder nosotros aquí, por supuesto, pero como sociedad sí, ¿ya? Tenemos que encontrar un camino que nos permita alcanzar mayores niveles de producción y de productividad, pero también un camino que nos permita una distribución más justa de ese pastel que es el ingreso nacional, para que podamos lograr el objetivo de tener un 50% menos de pobreza dentro de las próximas o en las próximas décadas. También es muy importante tener en cuenta algunos aspectos que se relacionan con el currículo, como el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología. Nosotros vemos todos los días cómo la ciencia y la tecnología, ciencia aplicada, están cambiando nuestro mundo. Está cambiando nuestra vida. ¿Qué pasaría si de pronto no tenemos señal de celular y la conexión a internet se cae? Estoy seguro que habría una ola de depresión y los psiquiatras y psicólogos se harían ricos, ¿no? A pesar de que en esta cultura nuestra es casi un tabú ir al psicólogo,
Ir al psiquiatra ya es una cosa terrible, ¿ya? Mientras que un argentino va 10 veces al año al psiquiatra, nosotros le huimos al psiquiatra porque no tenemos una cultura de cuidado de la salud mental. Pero imagínense ustedes entonces la consecuencia que tendría que nosotros de pronto no tengamos conectividad con el celular. Eso nos muestra cómo la tecnología y la ciencia que está detrás de esa tecnología ha modificado nuestra vida, ¿ya? Pero como sociedad tenemos muy limitada capacidad de producir esa ciencia y esa tecnología. Pero tenemos la materia prima, tenemos los seres humanos con capacidades para aprender, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Hay que modificar el currículo para que tengamos mayor inversión en el desarrollo de las capacidades para hacer ciencia, para hacer tecnología. Y eso implica, entre otras cosas, desarrollar capacidades, desarrollar destrezas para hacer ciencia. Porque si no, creo que era el profesor Esponda, el ministro Esponda, que decía en algún lugar que muchas veces estamos enseñando ciencia muerta, creo que decía él, ¿ya? Es decir, la ciencia que está nada más planteada en los libros, pero necesitamos desarrollar los talentos, las capacidades para hacer investigación, porque solo se hace ciencia haciendo investigación. Por supuesto, después hay que transformar esa ciencia pura en productos que se puedan utilizar, que se puedan probar, ¿ya? Para liberarlos después y ponerlos en el mercado. Entonces necesitamos hacer una gran inversión. Y por otro lado, necesitamos que la población participe en la transformación de los saberes. Y los saberes, en última instancia, están ahí planteados en el currículo. El currículo es, en el fondo, es el resultado de una decisión política, ¿ya? Porque es el Estado que dice, esto es lo que debemos aprender, esto es lo que debemos enseñar, y una vez que tomes la decisión, entonces todos los docentes tienen que someterse a un proceso de capacitación para poder transferir esos conocimientos. ¿Por qué es importante la participación? Porque hay un concepto que me parece que es un concepto muy interesante de Boaventura de Sousa Santos, que es el concepto de la ecología de saberes. Es decir, que hay saberes en todos los seres humanos y en todos los grupos sociales. Aunque nosotros, como gente educada, como universitarios, muchas veces de manera automática, de manera no deliberada, discriminamos a quienes no tienen nuestro nivel educativo, olvidando que el resto de los seres humanos que no han tenido la suerte de llegar hasta donde hemos llegado en términos académicos, son seres igualmente racionales y que utilizan la racionalidad para tomar sus decisiones. Como docentes muchas veces nos escandalizamos y decimos, pero ¿por qué es que tal persona no manda a sus hijos a la escuela y prefiere que vayan a cortar café? Parece una decisión irracional, pero en realidad no lo es, ¿ya? Si uno vive en la pobreza, tiene dificultades para pensar en el largo plazo. Porque el verdadero desafío no está en el largo plazo. El desafío está en el corto plazo. ¿Cómo comer hoy? ¿Cómo comer mañana? ¿Ya? Entonces el verdadero problema no está en cuál va a ser el futuro del niño o de la niña. El verdadero problema para muchos hondureños y hondureñas es cómo hago para que
estos niños y estas niñas coman hoy. Entonces no hay manera de pensar en el futuro. Y por supuesto, ahí hay también una decisión absolutamente racional. Que para nosotros, altamente educados, nos parece tan racional, no parece tan aceptable, pero es perfectamente racional. Por otro lado, hay que afrontar varias debilidades del sistema, y estas obviamente no son las únicas. Tenemos una infraestructura escolar, como adelantaba, que no es compatible con las necesidades actuales y futuras. Yo les aseguro que, aunque no lo digan, probablemente se les ruedan las lágrimas hacia adentro cuando pasan por una escuela privada y piensan en la escuela unidocente que vieron cuando hicieron una gira a la zona rural, porque las diferencias son abismales, ¿no? Entonces, no podemos decir que los niños que van a esa escuela privada tienen las mismas oportunidades que los niños que van a la escuela unidocente. No hay para dónde. Entonces necesitamos una infraestructura de calidad. Y por supuesto, no podemos ser ingenuos. No vamos a decir que eso va a ser de un día para otro. Y por supuesto, tenemos que pensar en cómo disponer de un sistema educativo más resiliente. Es decir, que tenga mayor capacidad de resistir los embates de una crisis de gran magnitud como la crisis que provocó la pandemia. Solo pensemos cuánto tiempo estuvimos paralizados literalmente en el 2020. Y en consecuencia, ¿cuánto se perdió en términos de aprendizaje solo en el 2020? ¿Cuánto se perdió a pesar de la modalidad híbrida en el 2021? ¿Y cuánto todavía estamos perdiendo? Porque todavía hay que hacer algunos ajustes. Entonces necesitamos un sistema que sea más resistente a los shocks que produce una situación de crisis de esa magnitud, ¿ya? Así como los seres humanos en términos individuales tenemos más o menos capacidades para resistir los shocks, para resistir la crisis, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una cuenta en el banco de 200,000 lempiras y nos despiden hoy, podemos sostenernos durante algunos meses, ya sin caer en una crisis tan profunda. Pero ¿y si nos despiden y no tenemos nada, sino que tenemos todas las deudas usuales? ¿Ya? Hoy mismo comenzamos una gran crisis. Entonces, lo mismo con el sistema educativo, ¿ya? Si no tiene las tecnologías para poder seguir operando a pesar de una crisis como la provocada por el COVID-19, entonces vamos a tener un sistema educativo bastante débil. Y finalmente también hay que considerar aspectos institucionales. Por ejemplo, necesitamos asegurar que tenemos una buena conexión entre todos los niveles, de tal manera que haya una alineación perfecta entre lo que hace educación básica para que los jóvenes puedan llegar a educación media con las mejores competencias. Y lo que hace educación media debería ser de tal calidad que los niños puedan entrar, o los jóvenes, perdón, puedan entrar prácticamente sin problemas a la educación superior. No necesariamente a educación universitaria, pero a otras formas alternativas de educación superior. ¿Qué pasa hoy en día? Más allá del examen de admisión, hay muchos jóvenes que no pueden ingresar a las universidades públicas. A tal grado que, grosso modo, creo que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior son de universidades privadas. Significa que el sistema público está perdiendo
la oportunidad de contribuir a la formación de los jóvenes y de las jóvenes. Bien. Si pudiéramos aumentar un poquitito el tamaño a esa lámina nada más, porque seguro que no la ven bien de allá. Ahí creo que sí. Ok, estos son algunos retos que han sido planteados en relación a el proceso de refundación. Por cierto, que estos retos ustedes los pueden encontrar de manera más amplia en la declaración conjunta que firmaron el secretario de Educación, el secretario técnico del Consejo Nacional, el director del INFOP y otros actores del sistema educativo sobre la refundación. Lo primero es definir el tipo de hondureño y hondureña que queremos formar. Yo diría, no solo que queremos formar, sino que necesitamos formar. Pero por supuesto, la decisión sobre lo que se enseña y sobre lo que se aprende tiene que ver en parte con las necesidades que impone la vida social, pero también en parte por lo que consideramos que es importante. Si consideramos que una sociedad debe ser una sociedad solidaria, entonces debemos trabajar el valor de la solidaridad. Si la realidad nos impone que los niños y las niñas aprendan pronto a codificar, es decir, a programar, entonces hay que enseñar a programar. Si la necesidad nos impone que las personas, o por lo menos un grupo importante de personas de la sociedad, sepa diseñar robots, entonces tenemos que tener también esas capacidades. También el otro reto es que la educación sea pública y que sea financiada por el Estado. También poseer una visión que sea una visión de conjunto sobre el sistema o para el sistema educativo. También ampliar la cobertura, naturalmente, para la educación inicial, pero para el resto de los niveles. Ustedes habrán visto, igual que yo, esa pirámide que muestra que hemos logrado avances notables en los 2 primeros ciclos de educación básica. Después comenzamos a caer en el 3er ciclo y seguimos cayendo hasta que llegamos a la educación superior. Además de eso, necesitamos un sistema educativo que no solo sea de calidad, sino que también sea equitativo. Y equitativo significa entonces que debemos darle más a quienes tienen menos. Si yo puedo ir al mercado y comprar la carne y comprar los frijoles, pero hay otros que no tienen para comprar la carne, para comprar los frijoles, pero son seres humanos, viven en este país y son hondureños y hondureñas, entonces la única manera de tener equidad ahí es subsidiando los precios de la carne y de los frijoles para quienes no tienen las mismas capacidades para ir al mercado. Entonces es lo mismo en educación. ¿Cómo podemos lograr que los niños de las zonas rurales tengan oportunidades similares que los niños de las zonas urbanas? Tenemos que crear acciones que mejoren el acceso a la educación por parte de esos niños. Y eso incluye cosas tan elementales como la alimentación. La alimentación escolar, que comúnmente es pensada como la merienda escolar, tiene que ser pensada como alimentación escolar, es decir, como acceso a los alimentos. En el mejor de los casos, el niño y la niña que llegan a la escuela pública, especialmente en zonas muy pobres, debería tener su desayuno y debería tener su almuerzo.
Y esto más, durante las vacaciones, ese desayuno y ese almuerzo para los niños debería estar disponible, ¿ya? Porque no es que ese niño dejó de necesitar alimento el día que se cerró la escuela, sigue necesitando alimento, ¿ya? Ese tipo de intervenciones o de acciones tienen que ver con equidad, porque solo de esa manera es que vamos a asegurar que ese niño de la zona rural pueda operar, pueda trabajar, pueda aprender en condiciones similares a las de los niños que están en la zona urbana. Bien, también es muy importante dignificar la profesión docente. Y eso pasa, por supuesto, por reconocer la postergación del mejoramiento de las condiciones económicas, pero además de eso implica ofrecer mayores oportunidades para el desarrollo profesional. Si la vida social está cambiando muy rápidamente, entonces necesitamos también estar trabajando en la actualización de los docentes en las dos vías usuales. Por un lado, en la formación inicial y por otro lado, en la formación en servicio. Y finalmente, hay que construir políticas públicas de bienestar priorizando a aquellas poblaciones que presentan mayores niveles de vulnerabilidad. ¿Por qué la refundación es relevante? Y ya estamos cerca de terminar. La refundación es muy relevante porque responde a grandes problemas de nuestra época. A un problema de cobertura que ya fue mencionado en los desafíos, es decir, que está planteado en la declaración sobre la refundación, responde también a las pérdidas de aprendizaje. Aunque todavía, lamentablemente, todavía ustedes saben, no sabemos cuánto hemos perdido en aprendizaje, ¿ya? Sabemos que ha habido pérdidas de aprendizaje y quienes son madres o padres, especialmente las madres, que han tenido que trabajar con sus hijos e hijas en este periodo de pandemia, se dan cuenta que ahí ha habido pérdidas a pesar de que están trabajando de cerca con sus hijos. Pero no sabemos a ciencia cierta la magnitud, no conocemos la magnitud de esas pérdidas. También sabemos que hay déficits de calidad y sabemos, como traté de indicar al principio de esta plática, que hay una profunda desigualdad que es reproducida por la educación. Es decir, esa actividad colectiva que debería reducir la desigualdad contribuye a la reproducción de la misma. La refundación, entonces, debería ser el medio que nos permita comenzar a lograr cambios en esos ámbitos. Y aquí tenemos algunos datos que ustedes conocen igual que yo y los voy a pasar rápidamente, porque quisiera concentrarme en el proceso de elaboración del plan. ¿Qué necesitamos para elaborar un plan? Y aquí todos y todas han recibido sus clases de planificación y además tienen que trabajar en la formulación de planes. Solo hagamos un ejercicio muy sencillo. ¿Cuántos de los aquí presentes y cuántas han trabajado en la formulación de un POA?
¿Ya? La mayoría, perfecto. Eso significa entonces que la planificación no es algo que nos resulta extraño, ya es algo que forma parte de nuestra identidad profesional. Ahora bien, un plan es una apuesta por el futuro. Es una apuesta para ir de menos a más. Pero para saber cuánto más, es decir, para saber cuánto podemos lograr, nosotros necesitamos tener una visión clara de dónde estamos. De manera más precisa, tenemos que tener una visión clara de cuáles son nuestros problemas y, en consecuencia, cuáles son nuestros desafíos. Por eso, como parte del proceso de formulación del plan, vamos a estar trabajando, y estamos de hecho ya trabajando, en un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con lo que podríamos llamar el ambiente externo al sistema institucional, el sistema educativo, y eso implica entonces ver cuáles son los problemas en los diferentes niveles. Por ejemplo, en la educación inicial, ¿cuál es la demanda? ¿Cuáles son los problemas que tenemos para responder a las necesidades de educación inicial? ¿Qué pasa con la educación preescolar? ¿Qué pasa con la educación superior? Solo para mencionar algunas cosas. ¿Y qué pasa en el ámbito de la educación no formal? ¿Cuánta educación no formal está disponible para la población? Tenemos dos entidades que son cabeza de educación no formal. El INFOP, por un lado, para la educación para el trabajo, y la CONEANFO para el resto de los sectores. Pero ¿cuánto de lo que se necesita es satisfecho por esa entidad? Y la otra dimensión es la dimensión institucional. Tenemos que ver cómo funcionan las instituciones y cuáles son los cambios que deberían realizarse en esas instituciones, en las diferentes instituciones del sector. Y ojo, esto tiene que ver no solo con el rol de la Secretaría, sino que tiene que ver con los roles de las otras instituciones que forman parte del sistema educativo. En eso estamos trabajando, y además, por supuesto, de revisar toda la literatura que existe en el país sobre el tema. Lo fundamental es consultar a informantes claves seleccionados. Les adelanto que vamos a estar entrevistando a unas 40, 45 personas, probablemente más, para tener diferentes perspectivas. Estas personas son de diferentes sectores, incluyendo naturalmente funcionarios del sector educativo, docentes y de otros sectores. Pero también vamos a hacer otro trabajo muy interesante, que es talleres de consulta. Vamos a hacer unos 20 talleres de consulta en todo el país con diferentes actores, incluyendo, por supuesto, educadores, padres de familia, niños y niñas y otros sectores, por supuesto, para ver cuáles son, desde su perspectiva, los principales problemas del sistema educativo. Porque, como siempre digo, desde un lugar como este todo se ve plano, ¿no? Todo se ve muy sencillo, todo se ve igual, pero cuando uno va y habla con, qué sé yo, habitantes de, gracias a Dios, encuentra que los problemas ahí son diferentes de los problemas que pueden haber en el departamento de Cortés, por mencionar nada más una diferencia. Además, necesitamos consultar a otros hondureños que no están residiendo en el país, a todos los hondureños de la diáspora, por lo menos algunos representantes de los hondureños de la diáspora, que son
más de 1 millón de personas, la mayor parte de ellas viviendo en los Estados Unidos. Como resultado de esas consultas tendremos un diagnóstico y ese diagnóstico va a ser validado. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer parte de esa validación con ustedes. Y sobre esa base vamos a construir el plan. Es decir, un diagnóstico sólido nos va a permitir tener un plan también bastante sólido desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político. Y para hacer el plan también debemos tener participación. Es decir, vamos a tener algunos talleres con actores claves para elaborar el plan. Y ese plan será el marco de referencia para poder elaborar los planes operativos anuales de las diferentes instituciones que formen parte del sistema. De hecho, ya en este momento, dado que no se puede esperar a tener el plan, porque el plan va a estar listo ahí por abril o mayo del próximo año, ya estamos trabajando en la identificación de algunas acciones prioritarias para que se puedan comenzar en el 2023. Por supuesto, eso tiene consecuencias para los POA que ya fueron aprobados, pero por suerte hay una ventana que permite reformar en el mes de diciembre, si no me equivoco. Y de esa manera, entonces, el proceso de refundación estará ocurriendo pronto, porque no se puede esperar frente a problemas tan graves a tener un plan para el mes de abril, sobre esa base de elaborar POA para el 2024 y recién en el 2024 comenzar a hacer la ejecución. Por otro lado, recuerden ustedes que este plan solo va a ser una guía. Un plan es una guía, especialmente si es un plan de naturaleza nacional. ¿Ya? No va a ser un mapa detallado para transitar hacia un nuevo sistema educativo. Porque del plan se tendrán que derivar múltiples acciones. Por ejemplo, diseño de nuevas políticas públicas, modificaciones a leyes, entre otras cosas. Y todo eso va a requerir un trabajo adicional. Y es importante que piensen ustedes también que el plan tiene una dimensión política, creo que es bastante obvia, pero tiene que ver con el hecho de que es una apuesta por una nueva forma de ver el sistema educativo. Y esa apuesta por un nuevo sistema educativo, de una u otra manera, entrará en conflicto con otras formas que han prevalecido de ver el sistema educativo. Y por eso entonces digo yo que el plan tiene también una dimensión política. Y eso se va a ver reflejado, como adelantaba, en la discusión en los medios, tanto en los medios que yo llamo tradicionales como en las redes sociales. De hecho, si uno hace una revisión de lo que se discute en las redes sociales sobre el sistema educativo, encuentra que ya hay alguna discusión sobre el tema. Esta va a ser la estructura o el contenido del plan, el análisis de problemas, que es igual al diagnóstico. Vamos a construir una imagen de largo plazo del sistema educativo, objetivos estratégicos, resultados e indicadores. Ustedes están ya bastante familiarizados, estoy seguro, con este marco conceptual. Si ustedes revisan un PEI, un plan estratégico institucional, van a ver ese tipo de conceptos, productos y actividades para lograr esos objetivos. Porque en última instancia, en un plan, lo que está delineado es un proceso de producción para lograr ciertos
objetivo, porque si nosotros queremos lograr desarrollo en cualquier ámbito de la vida social, ¿qué necesitamos? Entregar un conjunto de bienes y servicios, ¿verdad?, para cambiar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué en salud infantil, le llevamos capacitación a la madre sobre cuáles son las señales de peligro en el caso de la diarrea, en el caso de las enfermedades respiratorias? Porque sin ese producto que llamamos capacitación, no puede haber cambio en la conducta de la madre, ¿verdad? El niño se puede estar muriendo de deshidratación, pero no va a ser capaz de reconocer las señales de peligro. Y parece mentira, si me permiten un pequeño comentario anecdótico, que hoy en día muchas veces es más fácil para una madre de una zona rural pobre reconocer una señal de peligro que para una madre joven con educación universitaria en Tegucigalpa. Porque la madre joven normalmente tiene acceso rápido a los sistemas de salud y puede no tener la destreza para reconocer esas señales de peligro. En todo caso, entonces, tenemos que pensar en cuáles van a ser esos productos que deben estar al servicio de las personas y de las instituciones para lograr esos objetivos de cambio. Y vamos a programar esos productos y actividades. ¿Cuál va a ser el horizonte de programación? 2022, 2033. Pero, obviamente, ya 2022 no cuenta, entonces tendrá que ser 2023, 2033 probablemente. Y se va a dividir ese periodo en 3 periodos de 4 años, y el mayor nivel de detalle lo vamos a tener para los primeros 4 años. Naturalmente, cuando planeamos, nosotros tenemos que pensar en las restricciones que vamos a tener, ¿verdad?, las limitaciones que vamos a tener. Y un tema clave es el tema de la disponibilidad de financiamiento. Y seguramente esto va a tener consecuencias no solo en los llamados fondos nacionales, sino también en la búsqueda de fondos de la cooperación internacional. Y algo que es muy relevante en cualquier proceso de planificación es tener un plan para monitorear, evaluar, aprender y también rendir cuentas. Y ese plan de monitoreo tendrá que ponerse en marcha tan pronto se ponga en marcha el plan una vez formulado. Y para eso vamos a tener que tener, entre otras cosas, la capacidad de generar información, de procesar información y de interpretar esa información. Por supuesto, ya hay instituciones que producen información. Aquí ustedes tienen UCINIE y también está el INE, y hay otras instituciones que producen información. A lo mejor habrá que hacer un esfuerzo de articularlas para poder tener información de calidad disponible rápidamente. No voy a mencionar la pirámide, solo que quisiera hacer referencia a los riesgos. Todo plan es una apuesta por el futuro, es una apuesta para mejorar, pero no podemos ser ciegos frente a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Son esos problemas potenciales que pueden afectar el nivel de logro. Así como el campesino debe considerar como un riesgo, si no tiene riego, tiene que considerar como un riesgo la sequía para su milpa, para su temporal. Nosotros tenemos que considerar que hay una serie de eventos
que podrían afectar negativamente el logro del plan. Y pueden ser muchos riesgos, pero habrá que identificar aquellos más significativos. Por ejemplo, si no tenemos actores dispuestos a acompañar la ejecución del plan, sino que hay un alto nivel de oposición, eso probablemente va a ralentizar, va a hacer más lenta la ejecución del mismo. Y este es el proceso, en resumen, para la formulación del plan. Vamos a tener 6 talleres. Vamos a hacer una revisión y validación con profesionales de las diferentes instituciones que están trabajando en su formulación y, por supuesto, vamos a tener el acompañamiento, o ya lo estamos teniendo, de un equipo de técnicos institucionales y gubernamentales. Y quisiera reiterar que estamos trabajando en la identificación de estas actividades para el 2023. Algunas de esas actividades ustedes ya las conocen. Han sido mencionadas por actores importantes como el señor ministro o el diputado Casaña, entre otros. Y para cerrar, solo quisiera dejar esa lámina que muestra cuál podría ser un primer acercamiento a la imagen futura del sistema educativo. Es decir, qué tipo de sistema educativo deberíamos tener en las próximas décadas. Y ahora sí, les cedo la palabra para que podamos tomar unos minutos. Desconozco cuánto tiempo podríamos tomar. Sé que ustedes son gente ocupada y que tienen sus tareas. Vamos a ver si habilitamos un micrófono para que, porque este difícilmente podrá. Y este es un micrófono sui generis, ¿no? Muy potente, muy potente. ¿Hay una consulta para el doctor? Yo quisiera aprovechar y hacer una consulta, ya que me preguntaba si este era a nivel de plan de gobierno o podíamos aspirar a que sea un plan de Estado. Y realmente, ¿qué implicaría que eso se convierta? ¿Cuál sería, qué implica? ¿Qué se necesita para que esto realmente se convierta en un plan de Estado? Bien, esa es la pregunta del $1.000.000. Le voy a dar mi pura opinión personal. Quiere decir que no comprometo a nadie con lo que voy a decir. En una sociedad como la nuestra, creo que todavía van a pasar varias décadas para que tengamos verdaderas políticas de Estado. Vamos a seguir teniendo políticas de gobierno y, en consecuencia, la vigencia de un plan va a depender mucho de, y en gran medida, por supuesto, de la capacidad que tenga el conjunto de fuerzas políticas en el poder para mantenerse en el futuro, ¿verdad? De manera que no podemos perder de vista eso. Y ojalá que el conjunto de fuerzas políticas que apuestan por la refundación logren mantener ese enfoque a largo plazo. Tenemos que cambiar el enfoque, el pensamiento de
la población y por supuesto de las fuerzas políticas para tener políticas de Estado a muy largo plazo. Pero más allá de eso, recuerden ustedes, aunque tengamos políticas de Estado, siempre las fuerzas políticas van a hacer sus énfasis en las políticas específicas que aplican en cada momento histórico. Muchas gracias, doctor. ¿Algún colega que está aquí de manera presencial tiene alguna consulta? Mientras tanto, podríamos ir dándole lectura a algunos comentarios o preguntas que los colegas de los centros regionales tienen hasta este momento. Bueno, la mayoría, podríamos hacer eso, Carly. La mayoría, pues, saludando al doctor y a los colegas. Dice que esa es nuestra esperanza. Esperamos que haya una, bueno, la compañera de Díaz dice, lastimosamente en Honduras no hay rótulos, que se necesita personal, rótulos, que se necesita personal, por lo que la gente no encuentra trabajo, porque no hay oportunidades. Por eso vemos como la gente está migrando. Lo que usted mencionaba, la fuga de cerebros, ¿verdad? Esperamos que haya una sociedad igualitaria y que el sistema educativo ofrezca esas oportunidades para formarse de acuerdo a la necesidad del país y también esas oportunidades de desarrollo para la ciudadanía y que las empresas sean abiertas para ofrecer esas oportunidades. Edgardo menciona que cuando a finales de los 70, cursaba el bachillerato, el pensado académico incluía la clase de filosofía, sociología, problemas sociales, el abordaje desde el racionalismo griego hasta el materialismo dialéctico. En el marco de esta matriz curricular, ningunearon o bloquearon. En filosofía ahora se abordan temáticas superficiales, superfluas, en función de jóvenes reproductores, ¿verdad?, del unipolarismo capitalista. En eso hay que incidir refundacionalmente de acuerdo con Espinal. Buenos días. Yo quisiera aprovechar para referirme a eso y brevemente, porque sé que ya rato que están ahí sentados. Para recordar lo que dije en el transcurso de la conversación, y es que ¿qué se enseña y qué se aprende en el aula? Con la computadora, si no está conectado por internet, es una decisión política en última instancia. Por supuesto, no es simplemente una decisión política, hay una serie de mediaciones, hay tendencias, hay requerimientos de formación profesional, entre otras cosas, pero al final, ¿cómo es el currículum? ¿Por qué quitamos unas asignaturas y por qué colocamos otras? Es, repito, una decisión política. Y eso no podemos perderlo de vista, porque si lo perdemos de vista, entonces seríamos ingenuos. Uno de los colegas mencionó, por ejemplo, la importancia del tema del cambio climático. ¿Por qué es importante el cambio climático? Porque tiene unas consecuencias terribles sobre la vida de los seres humanos de todo el planeta. Pero a pesar de eso, hay poderosísimos sectores que se oponen incluso al concepto mismo de cambio climático. Hasta recientemente es que algunos de esos sectores han aceptado que el cambio climático es real. Durante décadas estuvieron discutiendo el concepto de cambio climático y por eso ustedes van a ver en algunas declaraciones que se habla de eventos climáticos extremos, pero no se habla de cambio climático porque eso tiene profundas consecuencias políticas. Hablar de cambio climático implica hablar de, entre otras cosas, el lanzamiento a la atmósfera de millones y millones de toneladas de gases que provocan el efecto invernadero. Y son precisamente las industrias más atrasadas
las industrias que utilizan combustibles fósiles las que producen eso. Entonces, introducir el cambio climático en el currículo es, además de una necesidad, es naturalmente un desafío. ¿Por qué razón? Porque hay sectores poderosos que preferirían que se evitara ese tipo de discusión. Y solo para desafiar un poco su imaginación, y con esto cierro, por ejemplo, introducir en el currículo el tema de la diversidad sexual. Ese es un desafío. ¿Por qué razón? Porque son siglos, probablemente milenios, de estar aprendiendo en el aula, pero obviamente fuera del aula, que o soy hombre o soy mujer, ¿no? Punto. Y cualquier otra cosa es o un pecado o una aberración o lo que sea. Entonces, va a haber una discusión, va a seguir habiendo, perdón, una discusión muy fuerte para abordar esos temas en el currículo. Y eso lo planteo nada más como un ejemplo. No quiero yo provocar ninguna discusión ni herir ninguna sensibilidad, por supuesto. Gracias. Aquí algún compañero. Lictania. Perdón. La palabra primero. No recordaba cómo se ha hablado durante todo este tiempo en el desarrollo de planes. Y decía yo, por ejemplo, ya que se ha hablado mucho del plan de educación para todos. Y tenemos un plan de nación y también un plan de país que está formulado para, bueno, no recuerdo si todavía están vigentes hasta el 2038. Entonces, ¿qué va a pasar con estos planes que ya han sido formulados y que recogen ciertos aspectos que usted nos ha presentado en esta conferencia? ¿Cómo va a ser? ¿Se van a articular o cómo se va a dar esta transformación o refundación, como usted menciona, para que estos planes continúen vigentes o se van a reformular otros? Bien, creo que ambas preguntas son interesantes, pero no tengo tanta respuesta. Comenzando por el final, en relación al plan de nación y visión de país, como saben, eso es ley, ¿no? Sigue vigente, pero naturalmente corresponden a un momento histórico diferente y corresponderá al Ministerio de Planificación o a la Secretaría de Estado para la Planificación Estratégica decidir sobre eso. Entonces creo que en algún momento que el secretario de Estado Salgado ande por aquí es un tema que valdría la pena considerar. Y no quisiera yo decir nada más sobre eso. Ahora, sobre el plan EFA, recuerde que estuvo vigente desde el 2003 hasta el 2015. Y se hicieron progresos interesantes, aunque insuficientes, y ya por el 2015 las metas que se habían logrado comenzaron otra vez su caída. Hoy en día tenemos varias responsabilidades como país, porque somos firmantes de acuerdos internacionales y probablemente las metas principales son las metas de desarrollo para el 2030, que como ustedes saben, incluyen metas específicas para el sector de educación. Esas seguramente se van a seguir respetando y cualquier plan de refundación tendrá que ser articulado con esas metas para el 2030. Continuamos.
Continuamos con los comentarios y preguntas desde el chat de Zoom por parte de nuestros colegas de los centros regionales. Doctor, dice Enrique, que insiste en el abordaje reputacional que incluya la revisión curricular, defensa social, en este caso, en educación media, al menos con temática de materialismo histórico, dialéctico, ya que se borraron del PES. ¿Verdad? Eso para pensar con el examen anterior. Hasta ahí llega, ¿verdad? Hasta lo demás pues, son comentarios y según por parte de los pilotos. Ellas fueron abordados. ¿Alguien levantó la mano? El licenciado Galaxios, del Centro Suroriente, saluda que los días tiene que replantearse el PESE y el Plan de Nación, y es aquí donde cabe la participación activa de los diferentes sectores, que no sea el CONAC, por supuesto, y la voluntad política de lo que habló muy bien. Y la voluntad política de lo que la voluntad política de lo que se habló muy bien en esta conferencia, en esta mañana. Habla del PESE y del Plan de Nación. Creo que redunda, ¿verdad? Está relacionado con las consultas anteriores, ¿verdad, señor? Podemos chequear quién levantó la mano, tal vez que quiera hacer la consulta directamente. Sobre los procesos de desarrollo, no solo en materia educativa, recuerden que en última instancia dependen de decisiones políticas. No son meras decisiones técnicas, sino que en última instancia son decisiones políticas. Por ejemplo, ¿cómo se le entrega asistencia técnica a los productores agrícolas más pequeños? Si se les entrega a través de empresas privadas o se entrega a través de entidades estatales, eso es una decisión política y refleja una forma de entender los problemas y una forma de resolver los problemas. Hay una persona que está levantando la mano. Entiendo que del Centro Regional Centro Occidente. Podría habilitar su micrófono y hacer la consulta o el comentario. Buen día. No había levantado la mano, pero aprovecho la oportunidad y primero felicitar al doctor José Acevedo. No soy de la especialidad, pero capté con mucha claridad su ponencia. Sí tengo una consulta. Analizando un poquito el contexto de la educación privada, muchas veces, ¿verdad? Allí el horario lo manejan de manera extendida. También por sus posibilidades económicas de las personas que asisten allí, los padres buscan tutores, lo cual muchos de nosotros hemos servido apoyando a esos jóvenes. Y lastimosamente los que ingresan a la escuela pública no tienen esas posibilidades. Se ha contemplado en este plan la idea de trabajar, ¿verdad?, en la búsqueda, un grado extendido para que los docentes puedan atender un poquito más del horario hasta las 5 horas, ¿verdad? Puedan atender un poquito más a los alumnos, porque ya hablo de la merienda y me parece excelente, ¿verdad? Trabaja un poquito más en la formación, que sí lo ha contemplado. Entonces, para reducir, ¿verdad?, esas brechas
porque por experiencia tengo un hijo que es, y lo hago esto porque soy defensora de la escuela pública. Tengo mi hijo egresado de prebásica y no tuvo ningún problema en la Universidad Autónoma al ingresar y va con éxito. Entonces, pero las condiciones en el hogar son distintas, ¿verdad? Padres que los apoyan. Y en las escuelas públicas pues se dan esas situaciones de que no es que no quieren ayudarlos, sino que a veces no pueden. Me gustaría saber si se ha contemplado estas situaciones. Muchas gracias, doctor, y los felicito. Creo que es una pregunta muy interesante que ya ha sido debatida en otras oportunidades. Y en este momento, como creo que resulta claro de lo que he dicho, no hay prácticamente ninguna decisión que se pueda atribuir al plan de refundación porque el plan está en construcción. Pero creo que la colega alude a un problema que es real, ya que es ¿qué podemos hacer como sociedad, como Estado, como gobierno para ampliar las oportunidades de aprendizaje para niñas y niños, que en gran medida tienen que ver con más acceso a asesoría? Y ahí yo creo que el plan sí va a tener que referirse de manera directa. Puede ser un sistema nacional de tutoría de pares, puede ser un sistema nacional de tutorías con voluntarios adultos. Es decir, pueden haber muchos caminos, incluyendo el trabajo con los padres, aunque como ya señaló ella, no es sencillo delegar esa responsabilidad en los padres, a pesar de que los padres y las madres, especialmente las madres, como ustedes saben, han asumido históricamente una parte de la responsabilidad educativa y más aún durante la pandemia. Pero, dado el nivel educativo promedio relativamente bajo, llega un momento en el proceso de aprendizaje en el cual las madres ya no tienen tantas capacidades para seguir apoyando el proceso de aprendizaje. A lo sumo, lo que pueden hacer es crear condiciones de organización del tiempo en el hogar para asegurar que el niño por lo menos esté frente al cuaderno, frente al libro, pero no tienen las herramientas intelectuales como para proveer apoyos adicionales. Gracias. Muy amable, doctor. Muy bien, si no hay otra consulta, podemos finalizar ya con esta intervención del licenciado Cubo del Centro Suroriente. También al doctor final, expresando que es un excelente plan de acción en educación. Honduras necesita un sistema educativo con los intereses y necesidades de la nación, pero en Honduras la toma de decisiones políticas. Y él pregunta que cuál será la mejor decisión para que sea una visión y misión del país a mediano y a largo plazo. Como siempre, los productos humanos tienen las limitaciones de lo que es humano, ¿no es cierto? Lo que sí debemos asegurar es que haya participación. Es decir, que quienes deban tener voz, la tengan, para que las decisiones correspondan más cabalmente a los intereses y a las perspectivas de la población. Y, por supuesto, cualquier decisión siempre va a tener un componente de naturaleza política. Cuando nos sentamos diferentes grupos a dialogar sobre un tema para tomar una decisión, ahí hay una decisión política, es decir, una decisión que tiene que ver con el poder. Y lo único que puedo pensar yo es que en este proceso deberían tener voz y decisión aquellos que tradicionalmente no tienen suficiente voz o no tienen suficiente poder de decisión. Ese va a ser un desafío, pero si queremos tener un sistema educativo que responda
a los nuevos tiempos, deberíamos hacer un esfuerzo porque ese proceso participativo no sea meramente un proceso de validación, sino un proceso de aporte, ya de ideas nuevas y de reconocimiento que esas personas, esos grupos, tienen tanto valor como los grupos que tradicionalmente han tenido mayor poder para decir. Gracias. Con esto, doctor y colegas, damos por finalizado este evento, pero no sin antes darle las gracias por parte de nosotros, técnicos pedagógicos de la Dirección General de Desarrollo Profesional, los 4 centros regionales, doctor, que nos han estado acompañando por medio de Sur, Centro Suroriente, Centro Occidente, Valle del Sur y Litoral Atlántico, todos técnicos pedagógicos especialistas en distintas áreas que estamos luchando también por apoyar este proceso. Una conferencia muy interesante que nos atañe en nuestro trabajo y que va a tener incidencia en el mismo a muy corto plazo. Esperamos poder participar también en este proceso y apoyarlo de alguna forma. Licenciado Buenaventura Osorio, nuestro subdirector general de formación permanente, hará entrega al doctor Acevedo de un diploma de reconocimiento por habernos acompañado y habernos proveído de esta información tan relevante aquí en la Dirección General de Desarrollo Profesional. Buenos días, estimados compañeros que están de manera presencial y los compañeros que están a nivel virtual. Les damos las gracias por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. En el camino que estamos definiendo y que estamos replanteando, que estamos practicando y que venimos conversando de la refundación de la educación nacional. Creo que todos estamos comprometidos en este proceso, estamos involucrados y en la medida que nosotros asumamos con responsabilidad histórica estos retos, creo que vamos a aportar algo a nuestro país. La presencia del doctor Acevedo mostrándonos relativamente el camino, hablo relativamente porque tenemos el diseño en general, pero él mismo dice o nos deja claro todo el proceso que hace falta de talleres, reuniones, entrevistas, definición del plan en la cual esperamos, doctor, estar enterados nosotros y que cada proceso, cada paso importante que vaya dando, esta casa estará abierta para que lo comparta con nosotros. El hecho de ir viendo, de irlo asimilando, nos tiene que llevar a la reflexión, a todos nosotros, qué parte nos toca a nosotros aportar y no apartarnos del camino en la cual debemos ser involucrados. Yo soy un apasionado de reconocer el recurso humano en su potencialidad. Aquí hay una cantidad de técnicos muy buenos. De repente han estado subestimados, de repente han estado subutilizados, de repente han estado no reconocidos y nosotros, encabezados por el director Guillermo Varela y los demás funcionarios que estamos, hemos venido a hacer reconocimiento de esa capacidad que hay y lo estamos reperfilando para que potenciemos esa capacidad profesional que tenemos para rediseñar nuestro camino también en el marco de esta gran idea que tenemos que llevar a cabo, que se llama refundación de la educación. Y ya tenemos, doctor, y lo digo porque respeto que lo tengo desde las aulas universitarias, desde que lo volví a ver, que de día no lo miraba, me llevó a esos tiempos universitarios cuando llegábamos a los cubículos donde usted estaba con el profesor Matías Funes, nuestro mentor, y como estudiantes llegábamos a pedir consejos y también a pedir contribuciones económicas para las actividades estudiantiles revolucionarias que hacíamos. No teníamos patrocinio de nadie y siempre fuimos así, muy apegados a nuestros docentes
íbamos a pedirles para mantas, para un montón de detalles que teníamos hasta para fiestas estudiantiles. Y eso nos trae en este momento a reencauzar las posibilidades que tenemos de aportar algo a la educación. A nivel de lo que nos toca, nos sentimos muy orgullosos que ideas como las que usted dijo en su disertación de la equidad, por ejemplo, un tema que nos apasiona y que yo llegué con esa idea y la he transmitido a los compañeros y nos están acompañando desde el señor ministro, y que fue una idea y también un sueño de la señora presidenta y luego la viceministra en su momento y los técnicos que me han ido acompañando a formular el plan de inglés para el sector primero de básica, primer ciclo y segundo ciclo, y llegar a fortalecer tercer ciclo, que lo tenemos en este momento, pero muy débil. Y ese inglés, como usted decía, no puede llegar, tiene que llegar transmitido en materia y recursos hacia los estudiantes. Los docentes, llevarlos a recibir las capacidades de lo que es la lingüística, la competencia en lingüística, y los estudiantes recibir los textos. En eso estamos ya, y es funcionar en Secretaría de Educación, inclusive en las cuentas de los cooperantes, donde también hemos redefinido con los cooperantes qué es lo que estamos repercutiendo. Con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho agradecimiento, decirles, vamos a recibir todo lo que ustedes nos quieran traer. Vamos a reorientar a que llevemos hacia nuestras necesidades esas capacidades financieras, técnicas que ellos traen y el cariño que pueden dejar instituir en el país. Así que, doctor, agradecidos con su participación, nos deja muy motivados a que, aunque sea de manera muy sencilla, nuestras capacidades, de repente por los recursos que tenemos, pero sí estamos enfocados a que se materialice la parte que nos corresponde en la refundación de la educación. Y ya lo estamos. Solo puse un ejemplo, pero también estamos en el tema de la infraestructura por los aprendizajes rezagados. Estamos en el tema del compromiso que tenemos, no del país, sino, no del gobierno, sino un compromiso que había de Estado, con YAICA, que están compañeros testigos de Prometan, que han tenido una experiencia, que tenemos un compromiso con el gobierno de Japón. El Estado de Honduras está pendiente con una deuda que es la reproducción de los textos de matemáticas. Situación que nos vendría como anillo al dedo en este momento de tantos rezados de aprendizaje. Y es un compromiso que tenemos que cumplir, que ya lo sabe el señor ministro, que salimos de la casa, de la oficina de YAICA, directamente al despacho del ministro a decirle, hay un compromiso con Japón. Y el ministro mismo va a ser de lo primero que vamos a enfocar. Así que vamos por ahí haciendo esfuerzos y nos sentimos muy orgullosos de todo este equipo que está acá. Está orientado a que donde se le ha llamado a participar o a ejercer, lo están haciendo muy bien. No hemos requerido hasta este momento de grandes inversiones para consultores, porque tenemos compañeros con mucha capacidad para perfilar esos proyectos de los cuales estamos mencionando. Así que, agradecido, doctor, vamos a entregar el nombre de nuestro director, Guillermo Varela, un diploma de reconocimiento. Dice, Secretaría de Estado, Despacho de Educación, Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Subdirección de Formación Permanente, otorga el presente diploma de reconocimiento a el doctor José Alberto Acevedo Bustillo por su destacada participación en la conferencia El Camino para la Construcción del Plan de Refundación de la Educación Nacional, como llegó en el municipio del Distrito Central, 24 de octubre 2022. Máster Guillermo Varela Osorio, Director General de Desarrollo Profesional.